Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos por iniciar lo que es la catequesis del Santo Padre. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paz sea con ustedes. En estos momentos, en lo que estamos acá en Vatican Media y Radio Vaticano, les estamos transmitiendo la audiencia general del Papa Francisco. Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio El concessa alle texto chiese della liturgico es Macedonia, de perché la nella carta a los grande prova Corintios. della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Parola di Dio. Venezuela. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y en las tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. A continuación, el pontífice está por dar ya lo que es su catequesis en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri. La pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. Por otro lado, debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación, hay una opción que, según el Evangelio, no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una acción política, ni una opción ideológica o una opción de partido ni política. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero que la hizo fue Jesús, lo hemos escuchado en este texto litúrgico de la segunda carta a los Romanos a los Corintios. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se hizo uno de nosotros. Por esto es en el centro del Evangelio. Está esta opción, al centro del anuncio de Jesús. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Se aniquiló a sí mismo para convertirse en un siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces fue juzgado como un hombre impuro
porque iba donde los enfermos, donde los leprosos, y estos contaminan a la gente según la mentalidad de esta gente. Y él ha arriesgado para estar cercano a los pobres. Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los encarcelados, a los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Podemos leer el protocolo famoso por el cual estaremos siempre juzgados todos. En el Mateo 25. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia. Así decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro, debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Es lo que hemos escuchado. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Por supuesto, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. Salimos o mejores o peores. No deberíamos salir mejores de esta crisis, de esta pandemia, para mejorar la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir un mundo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Yo no estoy con esto condenando la asistencia, la beneficencia. Las obras de asistencia son importantes, incluso las de voluntariados. Es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia. No solo hay que hacer asistencia, sino que ir más allá para resolver los problemas que nos empujan a hacer asistencia. Es una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común. Y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento de los virus, dando prioridad a los que más lo necesitan. Qué triste
sería si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería muy triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación y en vez de ser universal para todos. Y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en redimir, en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, de los marginados, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Son criterios para elegir cuáles serán las industrias que ayudarán, las que contribuirán a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos y al bienestar común y la cura de la creación. Son criterios. Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, como la que hacía Jesús, debemos actuar ahora para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. No olviden este protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25. Pongámoslo en práctica en esta reanudación para salir de la epidemia. Y a partir de este amor, dice este Evangelio, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de esta crisis. Que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza para salir mejores, respondiendo a las necesidades del mundo de hoy. Muchas gracias. Eran las palabras de la catequesis del Santo Padre, donde recuerda que tenemos ahora la oportunidad de construir algo diferente. Podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no solamente de un bienestar social, una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. El Papa habla también de la ayuda que ofrecen, incluso los voluntarios dan una grandísima ayuda a la Iglesia, pero tenemos que hacer lo posible para ayudar a los más pobres. La opción preferencial por los pobres es una exigencia ético-social que proviene del amor de Dios. Seguendo l'esempio di Gesù e la sua opzione preferenziale per i poveri, come singoli e come comunità della Chiesa, dobbiamo contribuire a superare le conseguenze della pandemia e a costruire un mondo più giusto e solidale. Lo Spirito Santo ci assista in questo con la sua grazia e la sua forza. En la saludo del Papa, saluda con afecto a los hermanos de habla alemana, siguiendo el ejemplo de Jesús y su opción preferencial por los pobres como individuos y como comunidad de la Iglesia. Debemos ayudar a superar las consecuencias de la pandemia y a construir un mundo más justo y solidario. Que el Espíritu Santo nos ayude en esto con su gracia y su fuerza. A continuación viene el monitor en español que nos dará el resumen. El Santo Papa. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo.
Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española. A continuación viene Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e affetto filiale e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, specialmente ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Les invito a todos a dedicar cada vez más tiempo a la oración y a la formación cristiana, a ser fieles discípulos de Cristo y a crecer en el espíritu de solidaridad fraterna. Finalmente, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y los recién casados. Mañana celebraremos la memoria litúrgica de San Bernardo de Claraval, gran doctor de la Iglesia, y sobre todo tierno cantor de Nuestra Señora. Su ejemplo despertará en todos y cada uno el deseo de abandonarse con confianza a la protección maternal de la Santísima Virgen, la consoladora de los afligidos. Es el momento del rezo del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Era el rezo del Padre Nuestro en latín del Papa, seguido por supuesto de su bendición apostólica a todo el mundo, en lo que es su tercera catequesis dedicada sobre la pandemia, curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. Nosotros nos despedimos, gracias por haber estado en sintonía en lo que es el Facebook Live y quien nos ha estado escuchando a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro portal. Gracias también a todas las radios y televisiones que nos han retransmitido esta audiencia general del Santo Padre. Soy Patricia Inestrosa, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.